confronta, nos anima y nos alienta, y te suplicamos que tú hagas eso el día de hoy con nosotros, Señor. Queremos tener un corazón dispuesto a aprender, a recibir y a ser incomodado para movernos a una acción inmediata, Señor. Te agradecemos por este precioso día, te agradecemos por esta hermosa iglesia, Señor, y gracias porque nos concedes este tiempo para estudiar de tu palabra. Háblanos en este día, te lo suplicamos, y en tu nombre precioso, Jesús, oramos. Amén y amén. Familia, en el tema anterior pudimos dar un tema que se llamaba el precio de la unidad, y hablamos mucho sobre la unidad y el precio que tiene estar peleando por unidad. Pero ahorita vamos a ver otro tema que he titulado Ataca la guarnición. Ataca la guarnición. La guarnición, no estamos hablando de las papas a la francesa que te sirvan con un bistec. Estamos hablando de un puesto de avanzada militar. Esa palabra guarnición, tal cual eso significa, es un puesto de avanzada militar. Ahorita lo vamos a ver, pero yo les voy a suplicar que me acompañen a Samuel, primer libro de Samuel, al capítulo 14. Capítulo 14 del libro de Samuel. Y si pueden, échenme una señal de humo cuando estén por ahí para que lo leamos juntos. Primer libro de Samuel, capítulo 14, y vamos a leer desde el versículo 1. ¿Ya están? Súper. Dice: aconteció un día que Jonatán, hijo de Saúl, dijo a su criado que le traía las armas: ven y pasemos a la guarnición de los filisteos que está del lado de aquel lado. Y no lo hizo saber a su padre. Y Saúl se hallaba al extremo de Gabá, debajo de un granado que hay en Migrón, y la gente que estaba con él era como 600 hombres. Y Ahías, hijo de Aitob, hermano de Icabod, hijo de Finés, hijo de Eli, sacerdote de Jehová en Silo, llevaba el efod, y no sabía el pueblo que Jonatán se hubiese ido. Y entre los desfiladeros por donde Jonatán procuraba pasar a la guarnición de los filisteos, había un peñasco agudo de un lado y otro del otro lado, y el uno se llamaba Boses y el otro Sene. Uno de los peñascos estaba situado al norte hacia Migmas, y el otro al sur hacia Gabá. Dijo pues Jonatán a su paje de armas: ven, pasemos a la guarnición de estos incircuncisos, quizá haga algo Jehová por nosotros, pues no es difícil para Jehová salvar con muchos o con pocos. Vamos a analizar esta historia y vamos a aprender mucho de ella. ¿Por qué? Cabe destacar que en el contexto histórico solo había 2 espadas en aquel entonces en el pueblo de Israel. Una la tenía Saúl, su padre, el rey, y la otra la tenía Jonatán. Todos los demás que peleaban con herramientas de campo, herramientas de arado o palos o picos, lo que tuvieran, pero solo había 2 espadas. Se le ocurre a Jonatán, hijo del rey, ir a atacar a la guarnición. Ahora, una guarnición es un puesto de avanzada militar diseñado y destinado para subyugar a alguien o mantener sometida a una nación o a un pueblo o una persona. Entonces, cuando llegaron los filisteos, invadieron, atacaron a los israelitas, después dejaron estas guarniciones. Son puestos de avanzada militar para mantener el terreno controlado. Entonces, si bien tenían algo de ejército, no tenían armas más que dos espadas. Y Jonatán le dice a su criado y su paje de armas: oye, vamos a atacar la guarnición, ¿no? Era una locura lo que estaba proponiendo. De entrada, una guarnición podía estar constituida de 20 hombres adelante. Había guarniciones mucho más grandes. Pero le dice a su paje: oye, pues vamos y los atacamos, ¿no? ¿Por qué no? Su paje de armas le da una respuesta épica, porque le dice: vamos a hacer todo lo que propongas en tu corazón, ahora sí que yo te sigo. Y el plan era el siguiente: vamos a ir, nos vamos a asomar, y ya que nos vean, si nos dicen vengan para acá, los atacamos. Si nos dicen quédese ahí, nosotros vamos, pues ahí nos quedamos. Ese era el plan. Entonces, pues ahí va Jonatán y se asoma con su paje de armas. Entonces, como estaban entre cerros y peñascos, la guarnición, los hombres de la guarnición, estos militares, literal los vieron y pensaron: son de los que se están saliendo, de los que se habían escondido, de los que estaban escondidos en las cuevas, son de esos. Y les dice: a ver, vengan acá. Pues ese era el plan que tenían. Entonces fue: si nos dicen que vayamos, ya quedamos. Tú atacas y yo remato, ¿no? O sea,
Y tal cual Jonatán le dijo eso, yo voy adelante y pues ahí me ayudas, ¿no? Y el paje de armas dice la palabra que iba atrás y los iba rematando. Yo me imagino que a palazos, ¿no? ¿Qué más tenía? Entonces pues Jonatán con la espalda y el otro a palazos, o sabe Dios cómo, iba rematando a los demás. Y atacan a la guarnición y vencen a la guarnición. Se empieza a hacer un alboroto y entonces la gente del pueblo, o sea, los que estaban, estos 600 hombres que estaban con Saúl, empiezan a preguntar, oigan, ¿qué pasó? ¿Quién atacó? ¿Quién nos falta? Y adivina quién faltaba. El hijito del rey. ¿Qué se le ocurrió? Ir a atacar la guarnición. La gente se empieza a alborotar, empieza a haber un tumulto, empieza a haber alboroto dentro del campamento. Después se empiezan a matar entre ellos porque no sabían quién había atacado. Después Saúl dice, no, pues vamos a atacar, pues ya estamos en esas, ¿no? Se unen a atacar y entonces sí, los que estaban en las cuevas más los que estaban dentro del terreno de los filisteos, pues salen y pues estamos atacando, pues ataquemos, manito. Y se van a atacar todos. Todo por un orate en el amor del Señor. Todo por un Jonatán que amaneció un día y se dijo a sí mismo, ¿qué tal que atacamos? Y le dijo a su siervo, oye, ¿y si atacamos la guarnición? Pues como, ¿por qué no? Y su argumento era el siguiente. Versículo 6. Dijo pues Jonatán a su paje de armas, ven, pasemos a la guarnición de estos incircuncisos. Quizá haga algo Jehová con nosotros, pues no es difícil para Jehová salvar con muchos o con pocos. Esa era la premisa. ¿Por qué se animó a atacar? Pues porque para Jehová no es difícil salvar con muchos o con pocos, ¿no? Y tú ves a lo largo de la palabra gente que tenía este mismo chip. David estaba igual conectado, ¿no? Estaba el gigante, estaba Goliat, estaba contra el pueblo y dice la palabra que se ensañaba con ellos, que los provocaba, los incitaba, los provocaba es la palabra. Y diario hablaba en contra del pueblo y diario los provocaba y diario les decía, ¿qué no hay uno de ustedes que pelee conmigo? Y pues estaba grandote. Y llega David al campamento y se saca de onda, ¿no? Así de, ¿este pelado quién es, no? Como, ¿por qué nos está insultando? No, pues es que ya lo viste. Sí, ¿qué, no? Cuando David va a pelear con Goliat, si tú analizas las palabras, eran similares. Era, ¿sabes qué? Tú vienes a mí con espada, lanza, jabalina. Yo vengo a ti en nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel a quien tú has provocado. Y era esta misma mentalidad de, como, ¿por qué te voy a tener miedo si yo voy en nombre de Jehová? Y de esto les quiero hablar el día de hoy. ¿Por qué? Porque estos puestos de avanzada militar siguen operando en tu vida y en la mía. Satanás sigue operando de la misma manera. ¿Cuál es esa manera? Primero busca intimidarnos. Primero busca someternos. Y si ya lo logró en alguna cosa, va a redoblar en esa cosa. Si ya hizo o logró que cayeras en algo, va a seguir atacando sobre la misma línea y peor aún, va a dejar un puesto de avanzada militar que está diseñado a mantenerte sumiso. Entonces, lo primero que tenemos que hacer, y el punto número 1 del día de hoy, vamos a ver 3. Punto número 1 es, ubica al enemigo y al puesto de avanzada. ¿Ok? Ubica al enemigo y el puesto de avanzada, entendiendo que el enemigo actualmente no es cuál es el puesto de avanzada, no, pues los guardias que están abajo, no. ¿Contra quién es nuestra lucha? Nuestra lucha no es contra carne, sangre y huesos, sino contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, contra principados y potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. Ok, entonces nuestra lucha es contra Satanás y los demonios. Ese es enemigo número 1. ¿Estamos de acuerdo? Ok, enemigo número 2. ¿Quién me lo dice? Ahí les va. Es la corriente de este mundo. Romanos nos habla de, ¿sabes qué? Para que vayamos en contra de este siglo. Acompáñenme, vamos a checarlos. Está en Romanos capítulo 12, versículo 2. Romanos 12, 2. Después de Hechos, Romanos.
Romanos capítulo 12, versículo 2. ¿Ya lo tienen? Dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Cuando dice no os conforméis a este siglo, ahí se refiere a la corriente de este mundo. ¿Qué nos está diciendo a ti y a mí? No te conformes a lo que el mundo nos está ofreciendo, porque si somos honestos te lo va a ofrecer diario. ¿Por qué carambas es que siempre todo mundo va y se emborracha del viernes a sábado y domingo? Y es viernes y el cuerpo lo sabe, ¿no? ¿Y por qué? Porque así están conectados, así va la corriente de este mundo. ¿Por qué es que en las escuelas se está enseñando barbaridad y media respecto del género? Porque así está la corriente de este mundo. ¿Por qué es que en eventos que debieran ser deportivos se hace barbaridad y media y mofa y media de cosas que nada tienen que ver con el deporte? Pero se burlan de la Santa Cena, se burlan de cantidad de barbaridades. ¿Por qué? Porque así está la corriente de este mundo. El mundo entero está bajo el maligno. Entonces ese es el segundo enemigo. Enemigo número 1, Satanás y sus demonios. Enemigo número 2, la corriente de este mundo, la corriente de este siglo. Enemigo número 3, nuestra carne. ¿Ok? Si gustan el pasaje de Satanás y sus demonios, Efesios 6:12, ahí lo pueden encontrar. Se los leo rápidamente. Dice: porque no tenemos lucha contra carne, contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Enemigo número 1. Enemigo número 2, Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Enemigo número 3, acompáñenme a Gálatas capítulo 5, por favor. En Gálatas capítulo 5 tenemos las obras de la carne y tenemos el fruto del Espíritu. Vamos a leerlo rápidamente. Gálatas capítulo 5, versículo 16. ¿Ya lo tiene? Súper. Dice: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne, ¿qué dice? Es contra el Espíritu, y el Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Más adelante el versículo 24 dice: pero los que son de Cristo han ¿qué? Crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Entonces, ¿qué es la carne? Nuestros deseos carnales, nuestros deseos pecaminosos, eso es la carne. Entonces, esos son nuestros 3 enemigos. Entendiendo que esos son nuestros 3 enemigos, ¿cuál crees tú que sea el puesto de avanzada militar? ¿O en qué área busca Satanás que caigas? Busca que caigas en la que puedas. Entonces, si es no gobernar la carne, busca que caigas en esa, y tu carne apela a ello, y es enemigo número 1. Entonces, no de todo le podemos echar la culpa a Satanás, esa es la verdad. La carne se crucifica y los demonios se echan fuera. No es que eche fuera la carne y crucifique a los demonios, ¿verdad? Entonces, tenemos que primero identificar cuál es el enemigo. Ahora, ese enemigo opera para hacernos caer en todas las áreas. Opera para hacernos caer en depresión, opera para hacernos caer en culpa, opera para que sientas soledad, opera con los que caen en pornografía, opera con los que están en lujuria, opera con los que no pueden controlar la comida, opera con los que no pueden vivir en santidad, opera. Todos esos tienen puesto de avanzada militar. Caíste en alguna de estas cosas, tiene puesto de avanzada militar. Ahora, el puesto de avanzada militar, por ejemplo, mencioné la comida, ¿no? Si somos honestos, los mexicanos tenemos un pequeño, enorme problema con la comida. ¿Por qué? Porque en México se da amor con comida. En México es: ay, viniste, mira, te regalo una tortita y tomo un tamal y un atole. Así somos. Pero tenemos que tener cuidado con eso. Ahora, ¿qué? El puesto de avanzada militar es los taquitos que están en la esquina. Es que ese es el puesto de avanzada que Satanás puso ahí. No. ¿Qué es? Oye, si yo me como mis emociones, esa falta de control sobre mis emociones, o eso que te recuerda: hey, tú esto o aquello, ese es el puesto de avanzada militar. Eso que le crees
a Satanás. No sé si han tenido la oportunidad de alguna vez visitarnos en el norte. Tenemos 2 paredes que son de puro espejo, y esas paredes dan a notar mucho de la gente. ¿Por qué? Sobre todo de las hermanas, pero también pasa con los hermanos. Porque es una pared de espejo. Entonces es vaciadísimo ver cómo la gente reacciona a esa pared. Porque hay los que pasan y voltean y nomás se ajustan, ¿no? Están las que pasan y tú así de hermana, domínese. Están los que ni siquiera lo quieren voltear a ver. O sea, lo voltean y así ya notas la derrota en su rostro. Así, ni siquiera voy a tratar el día de hoy, ¿no? O sea, y están los que ves cómo el espejo les provoca dolor. O sea, es de y no sabemos, ¿no? Tal vez simplemente es una falta de aceptación del físico. Tal vez es les recuerda algo doloroso el verse, o no sé bien qué es, pero notamos que hay batallas ahí, batallas que tal vez no se han ganado, batallas que tal vez fue por algo que pasó en tu vida, pero que simple y sencillamente ya preferimos dejarlas de pelear. Te voy a poner un ejemplo doloroso. Si alguien sufrió algún tipo de abuso, todo el área sexual para esa persona va a costar trabajo. Porque puede pasar de múltiples sopas, ¿no? Puede pasar que se caiga en un degenere sexual o en un libertinaje sexual. Si ya me ensuciaron, si ya me hicieron, ¿qué tanto es tantito? Y ya siento que mi cuerpo no vale, y entonces que hagan conmigo lo que quieran. Y perdí todo el valor que tenía de mí mismo, de mí misma. Puede pasar que ya me atropellaron tanto en el área que entonces no me interesa saber nada al respecto del sexo. Nada que tenga que ver con relaciones interpersonales, nada. ¿Por qué? Por algo que pasó en algún punto. El puesto de avanzada militar te recuerda eso que pasó 1 y 20 veces. Hace que te empiezas a acercar y no, pero ¿yo qué? Familia, los que nos equivocamos mucho, que si somos honestos somos todos, a veces basta que te recuerden alguito de tu pasado para volverte a tirar, para volverte a agüitar. Les voy a decir una que es dolorosamente personal y nos pasa a mi esposita y a mí. No hemos podido tener bebés. Técnicamente, físicamente, en teoría podemos, pero no se nos ha hecho y hemos perdido 2 bebitos. Pensar en bebés para nosotros, si no pensamos con el filtro de lo que Dios piensa y lo que Dios hace, nos tumba. ¿Por qué? Porque es algo doloroso. Entonces llega un día del padre y me preguntan, hermano, ¿usted es papá? Y cuesta. Pero son puestos a veces de avanzada militar, diseñados para mantenerte en el piso. Cuando la voluntad de Dios, sea la que sea, es buena, es agradable y es perfecta, siempre. Pero a veces Satanás ha corrompido tanto, o nuestra carne ha sido tan dañada, o hemos caído tanto en lo que nuestra carne quiere o nuestra carne permite, que en ese momento dejamos de pelear ciertas batallas. Y hay batallas que te decía ya no se pelean, y la que te decía con el espejo a veces es mucho por el físico, es de no, yo ya perdí la pelea contra las tortas hace mucho, o sea, ya. Pero entonces ya ni siquiera la quiero pelear. Entonces ya simplemente me genera conflicto, pero la dejo de pelear. Familia, si somos honestos, hay batallas en el matrimonio que se han dejado de pelear, que es de ya, olvídalo. De las mayores tragedias que puede pasar en un matrimonio, obviamente, aparte de una separación, es cuando la separación ya es mental. Ya es de, mira, ni un sí ni un no, puro ¿qué te importa? Haz de tu vida un papalote, vuélalo hasta donde te alcance el hilito y ahí tengo el bulto viviendo en mi casa. Pero ya no hay una interacción. Ya es de, me espero a que te vayas a dormir para no pelear, vete a dormir, luego yo me voy a dormir, me salgo temprano al trabajo y no me interesa ya ni siquiera pelearla. Ya no me interesa ni siquiera discutirla. Ya me cansé de tratar esto, me cansé de tratar de que mi familia estuviera unida, me cansé con mis hijos.
Ya los discipliné una y otra, ya sabes que ya haz de tu vida lo que quieras. Y a veces dejamos de pelear batallas que no deberíamos de dejar de pelear. Y de eso te vengo a hablar el día de hoy. De atacar la guarnición, ese puesto de avanzada militar con el que Satanás te quiere mantener en el piso, que te quiere recordar, tú como tú, si esto o aquello. A veces te quieres poner la pila con Dios y te recuerda tu pasado. A veces estás procurando una relación genuinamente bien, pero sabes que tanto te equivocaste en el pasado y ¿será que eso se puede para mí? Y sin importar cuál sea el tema en particular, hoy te quiero recordar que tenemos que pelear esas batallas. Oye, pero ¿cómo hago? 1, vamos en el nombre de Jehová de los ejércitos. 2, ubicamos el enemigo que ya quedamos cuáles son. Y 3, ataca. ¿Cómo? Como se pueda, ataca con palos, con piedras, con lo que sea, pero ataca. ¿Cómo le hago? ¿Sabes qué? Tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien en estar atentos. ¿Cómo le hago para empezar a pelear? De entrada, determino si es agradable o si Dios dictaminó eso. Si Dios lo dictaminó, entonces no voy a pelearme contra lo que Dios dictaminó. ¿Estamos de acuerdo? Ejemplo, si Dios dijo, varón y hembra los creó, es una tontería querer pelear eso contra Dios. ¿Me explico? Sería una batalla equivocada el no, porque yo nací en el cuerpo de un hombre pero me siento mujer, entonces voy a pelear. Te estarías peleando contra Dios, sería una batalla incorrecta. No solo porque no la ganarías, estarías peleando contra lo establecido por Dios. Pero si Dios estableció lo contrario a lo que estoy cediendo, es decir, por ejemplo, respeta a tu marido, dices, a este, algunas peor, a esto, de entrada tú lo escogiste, respétalo. No, es que no sabes, y tú no sabes cómo es, y tú no sabes lo nefasto, y tú no sabes, es tu marido, respétalo. Trata a tu mujer como vaso más frágil. Dices, ¿frágil? Hermano, ella me pega a mí. Tú trátala como vaso más frágil. Y ojo, para que tus oraciones no tengan estorbo. Y a veces dices, no entiendo eso establecido, no lo entiendo. No lo entiendas, obedécelo. Apréndete esta. Con Dios el entender puede esperar, el obedecer no. ¿Okay? Con Dios el entender puede esperar, pero el obedecer no. Y para empezar a pelear tengo que tirar hacia la obediencia, aunque a veces no esté de acuerdo. ¿Qué nos dice sobre el cuerpo? Porque tratamos de, actualmente la sociedad es de no, tú acepta todo tipo de cuerpos. Oye, pues ni modo que no los acepte, no es así como de a ti no te acepto porque tienes 3 kilos de más, ¿no? No se trata de aceptación, se trata de que cuidemos el templo de Dios, que es el cuerpo. Entonces hay batallas que el mexicano ya no la pelea. O sea, la batalla con la Coca-Cola, ya mucho mexicano, el 90% de los mexicanos ya dimos por perdida esa batalla. Es de no, ya perdí y sírvanme mi vasito light porque le estoy peleando, 0 porque estoy de moda. O sea, oye, si tienes un problema de salud, si tienes un problema físico, si estás rayando en diabetes o ya tienes diabetes, peléala por el amor de Dios. Conozco gente que tiene diabetes y los ves con su gansito y es así, peléala tantito por amor a tu familia, y al rato los ves ya sin una pierna. Trágico, porque no se peleó cuando se debía de pelear. Pero lo mismo pasa en muchas áreas. Ahora, el físico es una muy evidente, pero las que tenemos aquí, ¿cuántas veces no ya le concedimos al enemigo que nos cambiara el nombre? Que hiciera de nosotros así de tú no vales nada. Y se la compramos. Sí, es cierto, ¿yo qué? Si me equivoqué tanto, si soy una basura. Si... Oye, la palabra dice que todo aquello que hicimos, que el acta de decretos que nos era contraria quedó clavada en una cruz. ¿Dice eso o no dice eso? ¿No dice que pagó por el pecado de todos nosotros? ¿Que pagó para que me sienta miserable el resto de nuestros días? Por supuesto que no. Pagó para que tú y yo seamos libres. Te pongo un ejemplo. Vamos a suponer que yo voy a un restaurante y me como 400 hot cakes gigantes y me endeudé.
No tengo para pagar esos 400 hotcakes gigantes. Y llega mi papá al restaurante porque le marcan, su hijo debe 400 hotcakes gigantes. Y mi papá dice, ¿cuánto debe? No, pues debe 400,000 pesos. Era de 1,000 pesos cada hotcake gigante. Estaban caros. Y mi papá dice, yo pago. Y le paga al restaurante. Y me lleva de ahí. ¿Tú crees que a mi papá le gustaría verme llegar al restaurante y llorar diario? No, es que yo les debo, porque no sé qué. No, pero ya pagó aquel. No, es que yo te debo. Oye, si ya pagó, ya pagó. Eso le hacemos a veces a Cristo. Ya pagó por el pecado. Y tú, no, pero es que yo soy una basura. Sí, éramos. Pero Jesús pagó por ti, ¿no? Jesús pagó por mí. ¿Le creemos o no le creemos? Entonces, para no hacer menos el sacrificio de Jesús en la cruz, peléala. ¿Por qué? Porque aquello que fue ya es, dice la palabra. Lo que ha de ser fue ya, y Dios restaura lo que pasó. Yo no tengo idea de qué tanto dolió lo que pasó. Sé qué tanto dolió lo que me pasó a mí. Y sé qué tanto tiempo Satanás hizo presa. Pero peléala. Punto número 2 entonces del día de hoy. Vuélvete ofensivo. Vuélvete ofensivo. Ofensivo no estoy hablando de ser un lépero y que todo el mundo se ofenda. No. Estoy hablando de ataca ese puesto de avanzada militar que te decía se usa para mantener control y sumisión. Satanás nos quiere controlados y sumisos. Por eso el puesto de avanzada militar. A veces ya ni siquiera es que te sigue atacando fuertemente, nada más te hace así en aquello que ya sabe que te duele. Sabes que la palabra tentación tiene 4 significados principales. El primero es poner a prueba por experimento del bien. Suena medio raro, ¿no? Poner a prueba por experimento del bien, pero velo así. Un examen, por ejemplo, es una prueba por experimento del bien. ¿Me explico? ¿Sabes qué? Pueden chocarte o no chocarte los exámenes cuando los teníamos en la escuela, pero era una prueba por experimento del bien. De esa manera Satanás quiere destruirnos, pero Dios permite esa tentación como un examen. Si tú analizas en Mateo capítulo 4 viene la tentación de Jesús y dice que el Espíritu llevó al desierto a Jesús para ser tentado. Dices, ay, qué amable Espíritu. ¿Por qué lo llevó? Para ser probado. Entonces, primer significado, poner a prueba por experimento del bien. Segundo significado, experiencia del mal. Dices, oh, pues es experimento del bien o experiencia del mal. Es las dos. Caer en tentación, caer en un ataque del enemigo es una mala experiencia. Entonces, ese es el segundo significado. Tercer significado, y este te va a sorprender, es provocación. Ese es el que más entendemos. Cuando estás en tentación es Satanás picando esos botones. Ahora, ojo, Satanás no sabe lo que pensamos. Dices, entonces, ¿cómo sabe cómo provocarme también? Porque no es sope y ve cómo, en qué caemos. Tonto no es. Entonces, ¿en qué cayó? Cayó ahí. Ahí presiona. ¿Tienes baja autoestima? Ahí va a presionar, hermana. Que tú ves las revistas y dices, ay, señora, esa ropa ni llega a México. Y ves a la revista, te ves a ti en el espejo. Ves a la revista, te ves a ti en el espejo y dices, chale, ¿seré mujer? Ves a los musculosos de la tele y dices, no, pues la triste realidad, ¿no? Y dices, ¿qué onda conmigo, no? Pero Satanás sabe qué botones picar, hermana, para que te sientas deprimida, para que te sientas dolida, para que te sientas sola. Hermano, Satanás sabe qué botones picar para que te sientas solo, para que te sientas insuficiente. Satanás sabe qué botones picar. Pero hay que volvernos ofensivos, es hora de empezarla a pelear. Dijo pues Jonatán a su paje de armas, ven, pasemos a la guarnición de estos incircuncisos. Quizá haga algo Jehová por nosotros. Pues no es difícil para Jehová salvar con muchos o con pocos. Segunda de Timoteo capítulo 1 versículo 7, te lo leo, dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Pero ¿sabes cuál es la onda? Que a veces no nos sentimos la persona correcta para pelearlo. Te voy a poner un ejemplo.
David, ¿te acuerdas cuando David huye de Saúl? Se va a la cueva de Adulam y se juntan con él 400 amargados, deprimidos, endeudados. Ese fue el grupo, el séquito que se juntó con él. Y de ahí un día atacan a los de Keila. Keila era una región de Judá por donde estaba David escondido. Y se entera que los están atacando. Entonces le pregunta a Dios: Señor, ¿será que voy y ataco a los de Keila y defiendo a los de Keila? Y Dios le dice: ve y defiende a los de Keila. Él va con el pueblo, con los 400 amargados, perseguidos, endeudados, y les dicen: oigan, manitos, vamos a ir a defender a los de Keila. ¿Qué crees tú que le dijeron? Lo mismo que este siervo: hagamos lo que Dios puso en tu corazón, vamos, y Dios va a estar con nosotros. No, le dijeron todo lo contrario. Estás viendo que aquí donde estamos tenemos miedo, y tú dices: vayamos a defender a Keila. Oye, no me puedo ni defender a mí, y tú quieres que vaya y pelee y defiende a Keila. David prudentemente dice: dejen, vuelvo a preguntar, y regresa con Dios. Señor, ¿estás seguro que sí vamos y defendemos a los de Keila? Ve y defiende a los de Keila. ¿Qué creen, manitos? Que sí vamos a ir a defender a los de Keila. Ya no les quedaba de otra, pues ahí van. Gente que no se esperaba de ellos. ¿Sabes qué terminó siendo de estos perseguidos, endeudados, correteados? ¿Sabes cómo se les conoce a este grupo después? Los valientes de David. Dices: ¿nacieron valientes? No, nacieron perseguidos, correteados, endeudados y afligidos. Yo no sé cómo está este grupo. Yo no sé si ya son los valientes de David, o si todavía vemos mucho perseguido, endeudado, correteado y etcétera. Pero sí sé que si te agarras de Jehová y la peleas, Dios está contigo. Y sí sé que ya estuvo de dejar de pelear ciertas batallas, ya estuvo de concederle la victoria a Satanás en muchas áreas que se le hemos concedido. Y hay veces que estás peleando otras áreas que genuinamente dices: no, me falta vivir en santidad en esta área y esta área. Pero hay un área que a veces esa como que, esa no la pelo, esa la dejo en pausa. Te voy a poner otro ejemplo: nuestro carácter. ¿Quiénes son enojones? ¿Cómo levantaron la mano hasta con orgullo? No, no es cierto. No, levántala. Ok, bájala. ¿Sí o no? Enojón, no me vas a dejar mentir porque yo entre ustedes. Esa a veces es la última que dejas. ¿Por qué? Porque piensas que tu enojo tiene una razón de ser. Dices: pues sí me enojo, pero me enojo cuando hay una tarugada. Me enojo contra la gente mensa. Me enojo cuando la gente hace estupideces en el tráfico. Y te desesperas y es así: ¿cómo es posible que piensen? Y te manifiestas y te enojas y dices: tranquilo, Dalai. Pero ¿por qué te enojas? Oye, piensas que te enojas con una razón, o tal vez hay una razón. Sin embargo, por esa razón que hay, a veces dejas de pelear la guerra contra tu carácter atravesado. Y entonces peleo todo. No, sí, yo sé que le tengo que echar ganas al trabajo. Sí, hermano, pero su carácter. No, sí, tienes razón, voy a orar más por mi mamá. Sí, pero su carácter. No he lavado el carro, tienes razón. Pero su carácter, hermano. Ay, es que qué bendición, ¿no? Que Dios me dio este carácter que hacen que todos los demás nos enojemos también, ¿no? Dices: ¿por qué? Pero a veces peleamos eso. Si eres ágil de intelecto, si eres hábil, es bien fácil que menosprecies a otros o que pisotees a otros. Que dices: pues es que a mí sí me gira, yo sí sé contar. Las manitas no solo me dieron del 1 al 10, el cerebro me da para más. Pero entonces bajamos o pisamos a los demás. ¿Está bien? Por supuesto que no. Pero esa es una batalla que no queremos pelear a veces. La batalla contra mí mismo, no. Mejor peleo contra: ay, sí es cierto, este pecado bien grandote que cometí. Pero se nos olvida crucificar la carne. Se nos olvida que es algo que tal vez ha usado Satanás durante años para mantenerte en el piso. A veces es la falta de perdón. Dices: no, es que no se merece mi perdón. ¿Quién se merece el perdón? De merecer, ¿qué merecemos todos? La muerte. Entonces no se merece mi perdón. ¿Saben qué es no perdonar? Es como echarse un trago de veneno esperando que le haga daño al otro.
No le haces un favor, no es de, no lo voy a perdonar, que sufra mi rencor. El único que está sufriendo con el entripado eres tú. Te voy a poner un ejemplo, va a estar raro, pero es como si te encerraras con la rata adentro. Ahí te va a qué me refiero. Hace unos meses mi papá estaba en un seminario, no me acuerdo en qué estaba, pero no estaba en la casa y me habla mi mamá y me dice, oye, es que hay una rata en la casa. Y le dije, ok, ¿dónde está? Y me dice, está en mi oficina. Y yo, ok, yo conozco su oficina y su oficina tiene la puerta muy hermética. Entonces le dije, enciérrala y ahorita yo voy y la mato. Ah, ok. Y la encerró. Pues yo, como ya sabía que estaba encerrada, pues la verdad así que tú digas, ay, corrí de volada y me materialicé en su casa a los 10 minutos. Pues la verdad sí me tardé como un par de horitas, ¿no? Como una hora y cacho. Llego por fin a su casa y empiezo a llamarle a mi mamá así de, mamá, subo a su cuarto, no estaba, bajo al patio, no estaba. Y pues ya no me quedaba de dónde revisar más que donde yo sabía que estaba la rata encerrada, ¿no? Entonces toco y le digo, mamá, ¿qué pasó, hijo? Y yo, te dije que encerraras a la rata, no que te encerraras con la rata. Pues sí. Entonces, pues abro y está ahí. Me dijo, pero así sirve que te dije dónde está, ¿no? Ahora, este es un ejemplo tonto, pero a veces nos encerramos con la rata. Te voy a decir a qué me refiero con eso. Hay veces que fuiste lastimado, pusiste una coraza enorme de nadie nunca me la vuelve a hacer, pero te encerraste con tu cochino carácter atravesado. Te encerraste con tu rencor. Te cerraste a los demás con tu bilis, con tu falta de perdón, con tu amargura. Y entonces, aunque según tú te encerraste para que nadie nunca te la vuelva a hacer, te encerraste con la rata adentro, que te va comiendo de adentro hacia afuera. ¿Sabes que la palabra amargura significa tal cual veneno? Pero a veces la dejamos de pelear. ¿Sabes que peleo todo en mi vida? Pero no me pidas perdonar a fulanito porque me agravió. No me pidas perdonar a mis papás porque me faltaron al respeto. Una vez un joven me decía, es que no me pidas honrar a mi papá. Tú no sabes lo que sufrí. Sufrí su abuso, sufrí su abandono. Le dije, primero, yo no te lo pedí. Está en la Biblia, no fui yo. Segundo, la Biblia no dice honra a tu padre y a tu madre. Sí, solo sí fueron de excelente testimonio, de gran bendición a tu vida y los mejores papás del planeta. Dice honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien. Pero si somos honestos, tal vez haya gente aquí que el abuelito ya hasta se murió y sigues maldiciendo el recuerdo del viejo. Dices, oye, ya déjalo ser, ya se fue. Ah, no. Dices, ¿tú crees que él está siendo dañado por tu coraje atravesado? Por supuesto que no, estamos encerrados con la ratita adentro. ¿Me doy a entender? Amén. Todo en el amor de Dios. Ok, entonces, quedamos. Punto número 2, vuélvete ofensivo. Dios salva con pocos o con muchos. Uno, que se determine a pelearla hace una diferencia impresionante. En el caso de Jonatán se determina a pelearla y de ahí todo el pueblo se sumó para pelear esa misma batalla. En el caso de David, lo mismo. Se enfrenta a Goliat, mata a Goliat y se va tras ellos. Y ahora sí todo el pueblo, ay, sí es cierto, estamos atacando, vamos. ¿Cuándo se acordaron? Cuando uno se le ocurrió creerle a Dios. Uno diría, pues sí, pero en tiempos bíblicos, ¿no? Conocí un orate de estos. Este hombre se dedica y va a misiones y hace un poco de todo. Tiene un grupo que se llama 24/7, que son jóvenes que sirven durante todo el día. Hacen un buen de cosas. Tuvimos la oportunidad de ir con ellos a varios lados. Pero un día le pidió, hay un traficante de Biblias, de veras existe. Entonces el cuate trafica, o sea, mete Biblias ilegalmente a países donde no se permiten para nada. Irán, Irak, todas estas regiones no se permiten lo absoluto. En algunas es pena de muerte o de que te mochen una mano, cosas así de drásticas. Entonces él iba a ir a uno de estos países y uno de estos traficantes de Biblias se le acercó de, oye, ¿te puedo dar un par de Biblias? Y él, sí. Aparte el cuate está como de este tamaño y se ve güero. Entonces se ve
foráneo como él solo, ¿no? Entonces él sí, y él tenía una mochila bien grandota porque el cuate corre Ironmans. O sea, tiene un físico impresionante, ¿no? Entonces, pues tiene su mochila bien grandototota. Entonces entra al cuarto y le dan las 2 Biblias, pero él vio el cuarto lleno de Biblias. Y él dijo, ¿2? Sacó todas sus chivas y empezó a meterle Biblias a su maleta. Muchísimo, la atascó, la cerró, le puso una playerita arriba, vámonos. Entonces le dijo, sí te las cruzas, y él, sí, no te preocupes. Y se fue con las Biblias. Cruza, y ya que cruzó se enteró de la gravedad de lo que estaba haciendo, porque le dijeron, vas a ver una puerta que tiene un rayón a la izquierda, de ahí vas a caminar 3 puertas, vas a ver un foquito rojo que parpadea, en esa no es, de ahí caminas una más, y en donde veas el foquito verde, ahí vas a tocar 3 veces, haces una pausa y tocas otras 3 veces. Y él así de chale, ¿no? Entonces pues él con su maletota atascada de Biblias, pues ya va al cuartito, ve el foquito que parpadea en el otro, y ya toca acá la contraseña y le abren. Y pasan de, oye, ¿que tú traes Biblias? O sea, ¿sí las trajiste? Y él bien feliz así de, sí. Abre la maleta y empieza a sacar todas las Biblias. ¿Sabe Dios cuántas le cupieron? Atascó una maleta como del piso acá. O sea, de esas de alpinista, o sea, que le llegaba colgada hasta aquí. Entonces sacó muchas Biblias. Las empieza a sacar, el que las recibe lo ve y va y se encierra. O sea, nada más vio que empezó a llorar y se fue, pero él no sabía si lo había ofendido. Entonces dice que lo dejó como media hora fuera, él así de, tuvo bien, tuvo mal, no se valía, sí se valía. Entonces ya como a la media hora sale y dice que parecía más enojado que otra cosa, ¿no? Él así de, oye, perdón, si nada más dejo una. Y ya que le explicó, le dijo, ¿sabes lo que esto va a hacer en mi país? Dijo, tenemos gente que lleva años esperando, no por una Biblia, por otra hoja. Porque lo que hacían es, cruzaban una y pues a ti te toca esta hoja, a ti te toca esta hoja, a ti te toca esta hoja, y en un mes o en un año cambiamos de hojita. Y este cuate se llevó como 100 Biblias. ¿Por qué? Por un orate que dijo, ¿por qué? Y decidió hacer una locura. Pero esta locura fue de una bendición enorme. No te estoy diciendo, ve y trafica Biblias, no. Pero te estoy diciendo, ¿qué tal que nos la jugamos con Dios? ¿Qué tal que le volvemos a creer a todas sus promesas, no aparte de ellas? ¿Qué tal que recordamos que su voluntad es buena, agradable y perfecta en cada área de nuestra vida? ¿Y qué tal que peleamos eso que llevamos años sin pelear? El último punto del tema del día de hoy. Ya quedamos, punto número 1, ubica al enemigo. ¿Y cuál es el puesto de avanzada? Si ya lo tienes ubicado, punto número 2, vuélvete ofensivo, atácalo. ¿Por qué? Porque Dios puede salvar con muchos o con pocos. Pero punto número 3 es, no te impongas ni te prometas tonterías ni sacrificios. ¿Ok? El mexicano, por costumbre milenaria, solemos hacer eso. Señor, si tú me concedes esto, yo me voy de rodillas a la villa. Y suena chiste, pero ahora sí que es anécdota. Y el problema está, ok, salimos de la religión tradicional, pero entonces el cristiano hace lo mismo de otra manera. Es que no, Señor, si tú me concedes esto, yo no me caso jamás. Dices, oye, ¿qué culpa tienen los demás que están forrando Biblias? O sea, no. Si tú me concedes esto, y prometemos tonterías. En el caso que estamos leyendo, en la historia que estamos leyendo de Jonatán, ¿sabes qué pasó? Ataca a Jonatán, empieza a atacar todo el pueblo, y Saúl dice, ¿saben qué? Nadie va a comer hasta que nos venguemos de nuestros enemigos. ¿Te imaginas? Toda la gente peleando y ya se hambrita, ¿no? No puedes comer hasta que terminemos. No, pues ahora vete para el otro pueblo. Y volviéndole a pelear, una hamburguesita, algo acá. Y nadie va a hacer hasta que nos venguemos de nuestros enemigos. O no le pasaron el comunicado o no le interesó a Jonatán, que vio un campo donde había miel y dijo, preexta. Y comió miel. Y obviamente se veía mucho mejor que todos los demás. Entonces, pues él pudo pelear mucho más, pudo hacer mucho más.
Después llega Saúl y les dice todavía: quien haya roto el pacto va a morir, así sea mi hijo. ¿Quién fue? Entonces, tu hijo. Y él ya lo había prometido. Entonces fue de, pues voy a matar a mi hijo. Ya toda la gente tuvo que hablar con él de: oye, bueno, ya murieron muchos, estamos de fiesta, no mates a tu hijito, por favor, ¿no? ¿Sabes quién sí cumplió una tontería así que prometió? Jefté. Si puedes, apunta la cita, no me va a dar tiempo de darla toda, pero Jueces capítulo 11. Jefté lo habían expulsado de su familia por ser medio hermano, pero después hubo guerra y lo fueron a llamar y le dijeron: oye, pelea con nosotros. Y él: ay, ahora sí, ¿no? Dijo: no, precisamente por eso te decimos, para que te unas con nosotros. Y él casi que: fírmamelo y va, ¿no? Y le dije: no, conforme a lo que estás diciendo y lo que estás proponiendo, así le vamos a hacer. Tú ya vas a ser constituido como uno de los capitanes del pueblo y todo, pero pelea con nosotros. Él clama a Dios para que Dios le concediera la victoria. Y le dice: si tú me das la victoria, a la primera persona que salga a recibirme, la voy a ofrecer en sacrificio. De entrada, oye, salvo el caso de Isaac, Dios jamás pidió sacrificios vivos de gente. Pero él estaba en una región donde paganamente se hacía eso. Va a pelea y gana. De regreso a su casa, ¿quién crees que lo recibió? Su hijita, su única hijita. Y él entra en un duelo de: pues yo la prometí. No le prometas tonterías a Dios. Que sea nuestro hablar sí, no. Lo que es más de esto, dice la palabra, del mal procede. Les comentaba hace ratito que perdimos 2 bebés. Cuando uno está en esa situación, prometes tonterías. Señor, salva a mi hijo y llévame a mí. Ya parece que Dios, acepto, ¿no? O sea, pero uno le trata de ofrecer tratos raros a Dios que son una insensatez. Señor, si dice: pues salva a mi hijo, pues claro que vas a orar por eso. Pero si no, yo voy a adorarte. Si no, yo voy a bendecirte. Si no, yo voy a clamar a tu santo nombre, porque tu voluntad no deja de ser buena, agradable y perfecta. Pero no le prometamos tonterías a Dios. Acompáñame a Hebreos, por favor, capítulo 4, versículo 12. Hebreos capítulo 4, versículo 12. Dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. ¿Por qué te digo esto? Te platicaba que en el caso de Jonatán solo había 2 espadas. En nuestro caso hay mucho más, porque la Biblia es la palabra de Dios. Y esa espada cortante que entra hasta el tuétano y hasta las coyunturas. Tenemos la palabra profética más segura, la cual hacemos bien en estar atentos. Y tenemos la espada. ¿Para qué? Para que lo usemos, para que no esté arrumbada, para que no esté empolvada, para que nos acordemos de lo que tú y yo tenemos que pelear hoy y siempre, para que dejemos de concederle la victoria al enemigo en cosas que dejamos de pelear la batalla, que dejó un puesto de avanzada militar que simplemente pica y te recuerda lo que hiciste, te recuerda lo que sufriste, te recuerda lo que perdiste, y con eso te mantiene en el piso. Pero la Biblia dice que 7 veces cae el justo y que se levanta. Si algo te puedo decir hoy: levántate, porque largo camino te resta.
pelea la buena batalla de la fe. Pero me dolió, ya sé, pero pelea. Pero me cuesta, ya sé, pero pelea. Porque Dios no nos dio espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Pero pelea. Hay áreas que vamos bien, áreas que vamos de gane. Pero ¿qué tal de esas que nos da pena hablar? ¿Qué tal esa con la que Satanás te lleva teniendo presa años? Hoy identifica cuál es el puesto de avanzada militar. ¿Qué es eso que nada más mueve un poquito y te vuelve a someter? Eso que nada más te recuerdan un poquito y te vuelven a pagar. Eso que nada más te recuerdan un poquito y te vuelve a romper. Eso que nada más movemos un poquito y volvemos a hacer un mar de lágrimas. ¿Qué es eso que Satanás ha usado para mantenerte en el piso? Pero ya estuvo de concederle terreno al enemigo. Hoy hay que ganarle ese terreno de regreso. La Biblia dice en Hebreos capítulo 10 versículo 37, te lo leo, dice: porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará, mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere no agradará mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Familia, yo te animo a que saliendo de este lugar uses tu espada y ataques la guarnición de una buena vez, y empieces a pelear esas batallas que dimos por perdidas tal vez hace años. Que vuelvas a hablar con tu esposo, que vuelvas a hablar con tu esposa, que vuelvas a disciplinar a tus hijos, que vuelvas a orar por ellos, que dejes de una vez la inmoralidad sexual, que pelees la batalla, que dejemos la mentira de lado, que empecemos a creerle más a Dios en todas las áreas de nuestra vida y seamos el orate que agarra su espada y aunque se sienta solo contra el mundo va y la pelea. El orate que aunque se sienta solo agarra su espada y va y pelea. La orate, la que el mundo no va a entender, que sigue teniendo fe en que sus hijos van a servir a Dios aunque el mundo diga lo contrario. El loco que sabe que Dios puede restaurar su vida, su matrimonio, su corazón. La que nadie va a entender, pero que sabe que a través y a pesar de haber sufrido dolor, a pesar de haber sufrido abuso, Dios la sanó, Dios la limpió, Dios le devolvió su valor. Ese tipo de locos. Por eso es que el evangelio al mundo le es locura, porque no entienden lo que Dios hace. Pero si Dios con nosotros, ¿quién en contra? Vamos a orar. Señor y Dios, te damos gracias porque tú hoy nos incomodas a seguir peleando, a levantar la armadura, el escudo de la fe, a usar nuestra espada, la palabra. Señor, nos incomodas para seguir peleando y dejar de concederle la victoria al enemigo en tantas áreas de nuestras vidas. Señor, hoy queremos arrebatar la bendición de áreas en nuestra vida que llevamos años perdiéndola. Queremos arrebatar la victoria en áreas de nuestra vida que pensamos que ya no se podía, pero tú estás con nosotros. Y es en tu nombre que vamos a pelear la batalla, porque tú te fortaleces en nuestras debilidades, porque cuando somos débiles entonces contigo somos fuertes, porque a los que estamos en ti, a los que te amamos, todas las cosas, y tu palabra dice todas nos ayudan a bien. Hoy entendemos, Señor, que tú no nos has abandonado, que tú sigues sosteniendo nuestra mano, y si caemos tú sostienes nuestra mano. Pero hoy es tiempo de pelear batallas olvidadas. La batalla del matrimonio, la batalla contra el peso, contra una mala vida, la batalla contra nuestras malas costumbres, la batalla contra el pecado. Señor, ahora todo ello
que va en contra de tu palabra. Hoy le decimos cómo es pecado y queremos ir en contra de él, sabiendo que tú te fortaleces en nuestras debilidades. Señor, yo te doy gracias por cada uno de los que están aquí, por cada una de las que están aquí. Señor, permíteles sanar, ganar la batalla de la autoestima, ganar la batalla contra la ansiedad, ganar la batalla contra la depresión. Ya estuvo de creerle al enemigo. Señor, hoy te creemos a ti y llevamos toda la ansiedad, todo pensamiento cautivo a tus pies, entendiendo que tu voluntad es buena, es agradable y es perfecta. Aunque haya dolido algún punto de nuestra vida, tu voluntad sigue siendo buena, agradable y perfecta. Y aunque a veces no la entienda, tu voluntad sigue siendo buena, agradable y perfecta. Y yo te creo a ti, Señor, y no al mundo. Hoy queremos crucificar nuestra carne. Hoy queremos echar fuera demonios de nuestras casas, hacer guerra espiritual de una buena vez, echar al enemigo fuera de nuestra casa, fuera de esta iglesia, en el nombre precioso de Jesús. Toda depresión que se vaya de esta iglesia en el nombre de Jesús. Toda ansiedad se va de esta iglesia en el nombre de Jesús, porque mayor es el que esté en nosotros que el que esté en el mundo. Señor, hoy te agradecemos que tú nos recuerdas que si bien sí somos ovejas, también somos soldados en el ejército de Dios, y que tenemos espadas y hay que usarlas. Gracias por tu palabra, Señor, porque nos confronta, pero también nos anima, también nos alienta a hacer tu voluntad. Gracias, Señor, porque es lámpara a nuestros pies, que alumbra el camino. Y Señor, te suplicamos que tú nos des paz, claridad mental para saber qué batallas nos ha faltado pelear. Háblanos en este día, Señor. Dinos qué batallas falta pelear. Recuérdanos qué batallas falta pelear. Y si ya sabemos, danos el valor, te lo suplicamos, para ir y pelearlas, sabiendo que tú vas con nosotros y tú prometiste estar con nosotros cada día de nuestra vida. Te amamos y te bendecimos, Señor y Dios, y en tu nombre precioso oramos en este día. Amén y amén. Familia, gracias por mucho gusto saludarles, y quisiera simplemente comunicarles que gracias a todos ustedes a través de todas las naciones del mundo que aman la palabra de Dios y que realmente están interesados en que nosotros, como organización Vida Nueva para el Mundo y Armando Alducin Ministries, continuemos predicando el Evangelio de la Gracia de Jesucristo, y que podamos nosotros continuar haciéndolo gracias a sus donaciones. Este año cumplimos 46 años de ministerio, 46 años donde hemos predicado, hemos enseñado, hemos tenido seminarios y de diferentes formas de estudios bíblicos alrededor del mundo, y hemos pensado y considerado de una forma fiel el Evangelio de la sana doctrina de Jesucristo. Nosotros, con todas estas donaciones, tenemos que sostener pastores, misioneros, obras, equipos de televisión, y aún continuamos buscando la manera de poder elevar este ministerio. Hasta este momento quiero que ustedes estén enterados que no tenemos una sola propiedad como organización, y así hemos trabajado durante 46 años porque le damos la importancia a la evangelización, a las misiones y también a los hombres de Dios para levantar más pastores. Le damos las gracias, y que pueda Dios con su gracia tocar sus corazones, y que puedan ustedes invertir en un terreno donde es fructífero, porque creemos que ha producido bastante buen fruto para la gloria de Dios. Gracias, muchas gracias por sus aportaciones y por las donaciones que sabemos ustedes continuarán haciendo para que podamos continuar siendo fieles en la predicación del Evangelio de la gracia de Dios. Que Dios les bendiga.